un nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid, donde te voy a enseñar el calendario que tenemos inminente a continuación. El calendario más inmediato: 9 partidos va a jugar el Real Madrid en los próximos 30 días. Un partido cada 3 días, así que todos a sacar papel y boli, porque te voy a enseñar el calendario. Tenemos partidos de Liga, tenemos partidos de Champions y tenemos también la final del Mundial de Clubes el próximo 18 de diciembre. El rival todavía está por definir. Vamos con este tema, vamos también con Rodri, el ganador, el inmerecido ganador del Balón de Oro, que ayer pasó por la cadena SER y se ofreció de una manera más clara y más directa imposible al Real Madrid. Oye, si te llama el Real Madrid tal, ¿te gustaría? ¿Te gustaría esa posibilidad? ¿Te gustaría que el Real Madrid intentase fichar a Rodri? Vas a escuchar sus palabras y de verdad que a mí me ha sorprendido, ¿no? Escuchar a alguien del City ofrecerse de manera tan clara, ¿no?, al Real Madrid. Y vamos también con Arda Güler y Florian Wirtz, que me he encontrado una noticia que dice que descarta por completo el Real Madrid meterse en la operación de Florian Wirtz, algo que celebro, porque el chico, siendo muy bueno que lo es que ya tenemos en la plantilla a Arda Güler, y en el Real Madrid entienden que es el mismo perfil de jugador y que la apuesta por el turco es total. Así que ya sabes, vamos con todos esos temas, y si te gusta ese tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con más actualidad del Real Madrid, pero antes de meternos con el negociado, me vas a dejar que te ponga este vídeo en el que te explico que a partir de este vídeo voy a intentar que todos, absolutamente todos, estén traducidos, tanto al turco como al inglés, que es una función que me habíais demandado muchos en los comentarios, y bueno, pues he estado investigando, ya he descubierto cómo se hace, y quiero que sepáis que a partir de ahora voy a intentar que todos los vídeos estén traducidos al turco y al inglés. Así que bueno, ya tenéis esa función y, como podéis ver en el vídeo, se colocan de manera automática, es muy sencillo, está a golpe de clic para todos aquellos que preferáis ver los vídeos en otro idioma. Vamos ahora a echarle, si te parece bien, un vistazo al calendario inminente que tiene el Real Madrid. Déjame recordarte que estamos a 24 horas más o menos de disputar el siguiente partido, el que nos corresponde con motivo de la Liga este fin de semana. El domingo nos enfrentamos al Leganés. Luego, más adentrada la tarde, te enseñaré la sesión de entrenamiento del día de hoy, la penúltima para preparar ese partido. Los chicos entrenarán en el día de mañana y con eso daremos por finalizada la preparación del partido contra el Leganés. Y quiero que le eches un vistazo, como te decía, ¿no? 9 partidos. 9 partidos va a jugar el Real Madrid en los próximos 30 días, un calendario completamente infernal, y como puedes ver, ahí hay partidos de Liga, hay partidos de Champions y tenemos también la final del Mundial de Clubes. Fíjate, tenemos 24 de noviembre, el de pasado mañana, contra el Leganés. 3 días más tarde, 27 de noviembre, Liverpool, con motivo de la Champions. Luego, 1 de diciembre, Getafe. 4, Athletic. 7 de diciembre, el Girona. 10 de diciembre, de nuevo fuera de casa contra Atalanta. 14 de diciembre, Rayo Vallecano. Ese del 18 de diciembre es el que te digo que es la final del Mundial de Clubs. Ya te enseñé que nosotros vamos por un lado del cuadro, y es que el que se clasifica vía Europa va directamente a la final, y por eso pone por definir, porque todavía no conocemos nuestro rival, que será el rival que tendremos por este segundo título que nos jugamos. Ya conseguimos la Supercopa de Europa, ahora viene este Mundial de Clubs. Y como te digo, pues tienen todavía que jugar una serie de rondas previas para ver contra quién nos enfrentamos. Eso será el 18 de diciembre y cerramos el año. Ese partido de Sevilla de Liga es el último partido del año para el Real Madrid, ese 22 de diciembre. Después de ese partido, ya el siguiente es Supercopa de España contra el Mallorca, si no recuerdo mal, el 9 de enero. Así que fíjate qué calendario tenemos. 6 partidos de Liga, 2 de Champions, 1 con motivo del Mundial de Clubes, de la final, y en el próximo mes pues ya estás viendo, nos jugamos media Liga, nos jugamos media Champions, nos jugamos el segundo título oficial de la temporada, así que todos muy atentos, que a partir de ahora hemos estado un tiempo más paradillo ahora con este tema del parón FIFA que ha habido y tal, pero ahora ya empezamos con partidos cada 3 días, esto ya no perdona, y hay ganas, ¿no? Hay ganas. Yo estoy muy ilusionado por lo que viene, ¿no? Estoy muy ilusionado porque el último partido del Real Madrid contra Osasuna, la verdad es que dejamos muy buenas sensaciones, ¿no? Fue un partido completamente redondo y tengo ganas, caray. Es que a mí esto del parón, de los parones FIFA, de las ventanas FIFA en mitad de la temporada, es que me matan, ¿no? Me matan, y tengo muchas ganas de que llegue ya pasado mañana y de ver el partido contra el Leganés, a ver qué nos ofrecen los chicos del Mister Carlo Ancelotti. Así que bueno, esto quería enseñarte en cuanto al calendario. Fíjate, y 6 partidos de los 9 son fuera de casa, ¿eh? Bueno, 6, 7, porque el de la final del Mundial de Clubs también será fuera de casa, no se juega en el Bernabéu ni mucho menos. Absolutamente increíble. Vamos ahora con el tema de Rodri, que ayer pasó por el larguero para
hacer una entrevista con motivo de lo del Balón de Oro, inmerecido Balón de Oro. Y Rodri dijo lo siguiente en el larguero de la cadena SER. Rodri: cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención. Rodrigo Hernández pone fecha a su vuelta a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla con el Manchester City. Y es que tú mismo lo vas a escuchar porque te voy a poner el vídeo ahora, ¿no? Pero es que sorprende con la claridad con la que se ofrece, ¿no?, al Real Madrid, o que verbaliza eso de no, es que cuando te llama el Real Madrid y tal, siendo un jugador del City, no sé, a mí me ha sorprendido mucho. Vamos a escuchar a Rodri, a partir de aquí teorizamos acerca de, ¿a ti te gustaría que fichara por el Real Madrid? Lo escuchamos. ¿Algún día? ¿Te lo pensarías? Evidentemente que cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia, el más laureado, con lo que significa, pues evidentemente que es un honor, y siempre hay que, ¿cómo se dice? Estoy viendo un golazo de Haaland ahí. Prestar atención, ¿no? Pero los hemos puesto adrede, ¿eh? Sí, ya estoy. Sale poned alguno de Rodri, por favor. Que estáis poniendo goles de Haaland a punta pala, poned alguno de Rodri. O sea, que si te llamaran algún día, el desplante que hicieron en el Balón de Oro se perdona, ya está. No se queda compensado, ¿no? Pues no sé. A partir de ahora no sé si irán a alguna gala más o no. Eso ya depende de ellos. Pero al final es una decisión que toman las personas, los clubes, por sus motivos. Y no hay que darle más vueltas. A ver, yo te digo una cosa. Yo después de escuchar a Rodri te digo una cosa. La pelusilla que le tenía por los menosprecios a Vinicius, después de hablar del Real Madrid como el mejor club de la historia, el más laureado y tal, estoy un poco menos enfadado con Rodri, ya te digo, ¿eh? Sigo enfadado con él, pero un poco menos después de hablar también del Real Madrid. Oye, te digo una cosa. Sorprende, o al menos a mí me sorprende mucho, que un jugador fundamental, capital, creo de hecho que es uno de los capitanes del Manchester City, que hable de esa manera tan transparente, tan clara, tan rotunda sobre el Real Madrid. Oye, que no es un jugador de un club de segunda o tercera fila, es uno de los capitanes del otro gran deportivo, el proyecto deportivo que hay en Europa, ¿no? Están el Real Madrid, el Manchester City y luego vienen los demás, ¿no? Proyectos con muy buena pinta, pero como la del Madrid o la del City, ninguno, ¿no? Y que hable de esa forma tan clara de cambiar de equipo. Oye, te digo una cosa, que yo las posibilidades que le doy a esto son mínimas, por mucho que Rodri y tal. Y te digo una cosa, deportivamente encaja como un guante en lo que necesitamos, porque el Real Madrid tiene mucho perfil de jugador físico en el centro del campo, pero no tiene nadie que le dé sentido al juego, ¿no? Nadie que le dé criterio más allá de Modric o de Arda Güler, si empezamos a meterlo ahí, o de Ceballos y tal. O sea, Rodri es un tipo que le da mucho sentido, que le da todo el sentido, de hecho, al juego del Manchester City. Vamos, que desde que se lesionó Rodri por primera vez y desde que llegó Guardiola han perdido 4 partidos de manera consecutiva. Eso no había ocurrido nunca, ¿no? Y es porque el City está echando mucho de menos a Rodri en el centro del campo, que es el que le daba criterio, el que daba orden, el que organizaba, el que movía el equipo, el que tal. Una figura siendo distinto en su juego, pero un perfil similar, podríamos decir incluso, al de Toni Kroos, ¿no? Que hacía la misma función en el Real Madrid. Armaba el juego, daba criterio, daba sentido, la posesión del balón y tal, ¿no? Así que, obviamente, deportivamente es un chico que encajaría como un guante, pero es que, fíjate, te lo pongo en pantalla. Tiene contrato hasta 2027, tiene 28 años, tiene ya una rodilla operada de ese ligamento cruzado, de hecho está de baja y no volverá prácticamente hasta finales de temporada. Yo no lo veo, yo esto obviamente no lo veo, le doy muy pocas posibilidades de que ocurra. Además, te digo algo, el Real Madrid y el Manchester City son clubes amigos, ¿eh? Son clubes amigos, cada vez este lazo de unión va a más. Yo no sé si a lo mejor incluso aquí puede haber algo de la Superliga detrás, pero las relaciones entre el City y el Real Madrid son excelentes y el Real Madrid no va a ir a intentar quitarle al City un jugador con el que cuenta y que es fundamental para ellos, ¿no? Pero oye, el ofrecimiento está ahí. Y repito, estoy un pelín menos enfadado con Rodri después de hablar también del Real Madrid, que por otro lado no ha mentido, ha dicho una verdad como un templo. Venga, vamos ahora con lo de Florian Wirtz y Arda Güler para finalizar la recta final de este vídeo. Y es que me he encontrado esta noticia en la que, al parecer, y publican aquí en España, el Real Madrid descarta por completo meterse en la operación de Florian Wirtz. Ha estado echando números, es un fichaje que sería carísimo y que al fin y al cabo lo consideran un perfil de jugador muy parecido al de Arda Güler y que no tendría sentido. No tendría sentido ponerle, pues eso, trabas, ¿no? a una apuesta que hiciste tan recientemente con este chico, ¿no? Y al respecto, para la próxima temporada, Florian Wirtz no es objetivo del Real Madrid. Florian Wirtz no entra en los planes del Real Madrid para la próxima temporada. En el club blanco consideran que Arda Güler ocupa la posición del alemán y dentro de la noticia podíamos leer: no,
Florian Wirtz no entra en los planes del Real Madrid para reforzar el centro del campo la próxima temporada. El jugador del Bayer Leverkusen no está en la agenda de la entidad madridista, que en estos momentos no se plantea realizar ningún tipo de operación por el internacional alemán. A pesar de que su nombre se ha vinculado y se vinculará con los blancos para el futuro, la realidad es que desde la dirección deportiva no encaja. Y no encaja porque desde el Real Madrid consideran que la posición que ocupa Wirtz ya está más que cubierta en el club blanco. Arda Güler es el hombre a ocupar la posición del alemán en la entidad madridista. Y es que el germano es un centrocampista ofensivo que se desenvuelve tanto de interior como de media punta, territorio del turco en el futuro. Por lo tanto, en el Real Madrid consideran que la figura de un jugador como Wirtz, al que nadie pone en duda su calidad dentro de Valdebebas, no tendría sitio en el club blanco, ya que su papel está bien cubierto en estos momentos. Por ello, este verano, a pesar de que entraría en su último año de contrato, ya que finaliza en 2026, desde la entidad madridista no se plantean hacer ningún tipo de ofensiva por el alemán. Bueno, y yo me alegro mucho de leer esta noticia, me alegro mucho porque en el canal os había venido contando cómo desde otros sitios, desde otras partes de Europa, se ha venido diciendo que el Real Madrid iba a ir con todo a por Florian Wirtz, que era el galáctico, ¿no?, que había elegido el Real Madrid para que fuese eso, su gran fichaje en el verano de 2025. Y yo decía que lo sentía mucho, ¿no? Que siendo un cañón deportivamente Florian Wirtz, porque es un chico que entra mucho por el ojo, es muy talentoso, es súper bueno, marca goles, asiste, tiene un sentido del juego increíble, una verticalidad, lo hace todo muy fácil, siempre se ofrece como soluciones a los compañeros. Sí, es que es un pelotazo de jugador, ¿vale? Pero creo que el Real Madrid tiene otras carencias. Creo que tenemos otras carencias muy importantes y una de ellas es sin duda el agujero que tenemos en la defensa. Y que tú, teniendo a Arda Güler en el equipo, que es muy parecido a Florian Wirtz, te vayas a gastar el 80% del presupuesto en fichajes en un jugador que ya tienes repetido en la plantilla, pues es lo que yo no terminaba de entender. Porque creo que el gran desembolso de la próxima temporada del Real Madrid tiene que ir en un central y tiene que ir en alguien que le dé sentido al juego. Porque no sabemos, estamos hablando de fútbol ficción, pero es una posibilidad que salgan Modric y Ceballos. Y si salen Modric y Ceballos, bueno, pues obviamente la cuota de protagonismo de Arda Güler va a crecer exponencialmente, pero no te vendría mal otro centrocampista, aunque sea Nico Paz repescado por nada y menos, lo que tú quieras, pero necesitarás ahí ese centrocampista, ¿no? Y luego, sobre todo, gastarte toda la pasta en la parcela del central. Ha llegado la hora de reforzar el central. Ha llegado la hora de invertir ahí el dinero, ¿no? Entonces, por mucho que el chico encaje deportivamente, es un mediapunta tal que cae a banda izquierda y es que por ahí percute Bellingham, por ahí percute Vinicius, por ahí puede jugar Brahim, por ahí puede jugar Rodrigo, por ahí puede jugar Arda Güler. ¿Qué vas a gastarte? Todo el dinero en otro chico que ya tienes en la plantilla no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces me alegro doblemente de esta noticia. Primero, si el Real Madrid descarta este fichaje, que repito, deportivamente es un pelotazo, bueno, pues será porque parece que tienen interiorizado, que tienen claro que la pasta va en la parcela del central, y segundo, porque esperan que la cuota y el protagonismo de Arda Güler vaya en crecimiento, ¿no? Así que me alegro en ese sentido doblemente. Así que bueno, amigos y amigas, hasta aquí lo vamos a ir dejando con este vídeo. Quería daros las gracias a todos por haberlo visto y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.